Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos estén viendo. Yo soy Miguel y estoy acompañando en este instante a mi amigo Jorge Antonio Reyes, que es profesor además, y estoy compartiendo su programa, Entrevistas del Multiverso. En esta ocasión vamos a hablar de un libro bastante interesante que se llama Planetas Habitables por el Hombre, de Stephen Doll, que es un libro bueno, ¿quién es Stephen Doll? Era un ingeniero de la Rand Corporation, tal como me explicó mi amigo Jorge, era algo así como un civil de qué empresa, De la Boeing. De la Boeing, o sea, no era cualquier personaje, y que originalmente tenía este libro 158 páginas, y que se volvió a publicar en una segunda edición en el año 2007, versión póstuma. Eso quiere decir que no hay más copias, a menos que la encuentren por ahí o la bajen por internet, con 174 páginas, ya con el nombre de Planeta Habitable por el Hombre. Un tema muy atingente el día de hoy, con todo esto del cambio climático y todo lo que se está hablando, de que el planeta está colapsando. Bueno, sería bueno tener un Un lugar, plan B. un plan B, ¿cierto? Sí. Bueno, este libro contiene un estudio científico detallado sobre la naturaleza de los mundos, que pueden albergar vida en el universo. La probabilidad de su existencia y las formas de encontrarlos. Además, incluye evaluaciones de 14 estrellas dentro de 22 años, 22 años 22 años luz luz. en torno a la Tierra. Es decir, aquí está 22 años luz alrededor, para que lo entendamos. Es como un Una radio, esfera. una esfera de influencia, por así decirlo. Donde habla de una probabilidad relativa alta de tener planetas habitables, con una probabilidad del 43% en ese año. Estamos hablando del año 1964, Claro. sin la Con los tecnología. datos de ese año. Claro, sin la Sí. tecnología que nosotros tenemos ahora. Eh, Hay un científico llamado Caleb Sharp, que en un blog de la Scientific American del año 2011 lo llamó, que este libro era extraordinariamente detallado y profético. Sí. Jorge, para empezar a entrar en este tema, ¿qué te motivó primero a buscar esto? Porque es un tema que está entre lo apocalíptico y lo científico, ¿no? Sí. Porque en el fondo, si tú buscas un lugar donde irte, es porque estás pensando que a lo mejor acá algo está pasando, que tenés que salir. Entonces, ¿qué te motivó a llegar a eso? Sí. Bueno, me impresionaba mucho que el paradigma oficial afirma que la Tierra es el único mundo habitable y habitado en todo el universo, al menos en la perspectiva de un historiador, de un periodista, etcétera. Siendo que por otro lado, con lo que sabe un científico, que es biología, evolución, astronomía, debería ser todo lo contrario. O sea, prácticamente todas las estrellas similares al Sol tendrían que albergar planetas habitables y habitados. Entonces me extrañaba que no hubiera bibliografía que hablara sobre este tema, hasta que por casualidad, así en Mercado Libre, encontré este libro y me encantó porque trae justamente la perspectiva científica para hacer estos cálculos y estimar la probabilidad de que haya planetas habitables. Y lo interesante es que las fórmulas siguen siendo válidas en el presente y lo que cambia son los datos numéricos, porque los cálculos que hizo Stephen Dow en los años 60 fue con la perspectiva de un astrónomo de los años 60, que entre otras cosas incluía 9 planetas, Claro, ¿ya? Siendo que ahora se conoce cerca de 8.000. Así que los cálculos numéricamente cambian, pero la forma de calcularlos no. y las probabilidades aumentaron de manera No exponencial, de ¿no? 43% pasan a 99%. Mira, y bueno, adentrándolo un poco, tú tienes una siguiente imagen que nos quieres mostrar, que dice otras tierras, otros mundos. Dice que las sciences are starting to identify Ha potential, identificado claro, exoplanetas potencialmente habitables. claro, dice que son aproximadamente 2000 exoplanetas. Claro, 2000, este dato está antiguo, sí, porque la cuenta va en 8.000 8000 exoplanetas. ¿Qué exoplanetas. es un exoplaneta? Para la Ya, gente que no entiende, porque yo entiendo lo que es planeta, pero exoplaneta, sí. Bueno, los astrónomos distinguen entre planeta y exoplaneta. Un planeta es un planeta solo si gira en torno del Sol. Si ¿ya? gira en torno de otra estrella es un exoplaneta. Y eso quiere decir que,
estos planetas, estos 8.000 planetas, están en otras constelaciones, en otras galaxias, girando en torno a otros planetas que desconocemos o a otras Claro, energías que desconocemos, por claro. ejemplo. Son estos 8.000 exoplanetas, son exoplanetas dentro de la Vía Láctea, cercanos a la Tierra, cercanos entre comillas, ¿ya? Puede ser cientos o miles de años luz, comparado con una distancia galáctica cercana, ¿ya? Claro. Pero giran en torno de una estrella que no es el Sol, como Alfa Centauro, Lira, etc. Y qué sería Alfa Centauro Lira? ¿Serían otro, entre comillas, sol? Sí, son otros soles. Son otros soles Sí. y obedecen a la misma lógica del La sol. misma lógica, lo interesante es que todo lo que sabía Newton y ¿Mm? Kepler se aplica a estos sistemas Y solares que no son sistemas tendría el solares mismo para sistema, acá. me refiero a, por ejemplo, el del helio y todo eso, sería más o Sí, menos la misma sí, forma de trabajar, de radiación, sí. el calor, La los ciclos misma, solares. la misma función de la estrella, la misma función que hace el Sol, la hacen estas otras estrellas Ya, para sus respectivos y sistemas estos solares. 8.000 exoplanetas estarían girando en torno a esos soles y serían habitables por nosotros eventualmente. Serían no los 8.000, sino una fracción de estos 8.000. Ya. Sí. ¿Porcentual? ¿Cuánto serán? Eh, Puede ser el 10% más o Con menos. el 10%, ya diez son por muchos. ciento de cada uno. El 10% Sí. ya son muchos. Sí, Podemos repartirnos uno cada uno y quedamos todos felices. Cada sí, grupo espiritual o político, así como un planeta y sí. vive Y feliz. por si acaso, ese 10% estamos hablando de los que conocemos, porque seguramente hay planetas habitables, pero que debido a la tecnología que usamos no los conocemos. Ah, claro, puede ser. Porque pueden ser muy pequeños, como la Tierra. Entonces no lo No detectamos. alcanzamos a detectarlo. Claro. Oye, y dentro de estos planetas habitables, tú tienes información que hay planetas habitables y superhabitables o exogaias. Sí, Gaia, bueno, hablemos de Gaia, que es un término que se utiliza un poco más en la parte espiritual. Muchos le llaman Gaia, dicen que es el nombre oficial del planeta o cómo se llama la Tierra. Bueno, ¿qué es esto de exogaia y planetas superhabitables? sí. Bueno, se le asigna el término Gaia a un planeta o exoplaneta que adquirió primero una vida microbiana de cualquier tipo, que hizo posible vida superior, Ya. porque se requiere vida microbiana, por ejemplo, para que se produzca una atmósfera respirable. Bueno, hablamos de esto en procesos que son de miles y miles de años. Sí, Una cuestión que ocurra en un par de años, pasó de tener microbios a tener seres humanos claro, caminando, ¿no? del orden de 1.000 millones de años. Me imagino. Y teniendo ya, Hacemos similar, porque sí, ¿cuánto ya tiene la Tierra conocida? tiene 4.500 millones de años. ¿Y cuánto estamos hablando recién? ¿Cómo recién? Me dijiste 1.000 millones. 1.000 millones de años para crear la O sea, atmósfera. 1.000 millones y nosotros tenemos 400. 4.500. Nada, Sí. nada, o sea, nosotros seríamos como Nosotros como niños, humanos sí. tenemos, como Homo sapiens, tenemos 300.000 años. Nada, Nada, nada. frente a eso. Sí. Bueno, eso es otro tema, Que pero serían 300.000 años de un Homo sapiens frente a los 4.500 millones de años de la Tierra, de los cuales se necesitaron 1.000 millones de años para que la atmósfera fuera respirable. como evolucionamos tanto, bueno, ese tema es Sí. otro tema. Oye, Bueno, pero gracias, de ahí viene el término exogaia. O sea, ya. es un planeta tipo Gaia cuando tiene el potencial de ser habitable, ¿Mm? y exogaia sería como la Tierra, pero en torno a una estrella que no es el Sol. Tú acá nos entregas varios datos. Dice Próxima Centauri B, que es un exoplaneta muy similar a la Tierra, eh, que se ubica a 4,23 años luz en la constelación de Centauro. 4,23 años luz. Es poco, sí. Es la estrella más O sea, cercana, si Próxima Centauri. tuviésemos el material y la tecnología para viajar a años luz, 4 años es poco. Es Podríamos poco. mandar un grupo de gente a vivir a otro planeta ya, Voluntarios, ¿sí? sí, voluntarios Habríamos varios, podrían aguantar cuatro, habríamos varios. y no 4.23 años, porque eso sería viajando a la velocidad de la luz. Pero como nadie puede viajar más rápido que la luz, se podría viajar al 99% de la velocidad de la luz, si se tiene la tecnología propicia. Claro. Y eso significaría 4.3 años, y seguramente existirían personas que se presten como voluntarios para el viaje. Y ahí nos entramos en otro tema, porque ahí hablamos de puntos lineales, de ubicación de un punto a punto linealmente. Sí. Ya si entramos a otras teorías científicas que hablan de doblar el tiempo y el espacio, ahí Claro, reducimos el viaje que a es la tecnología de Alcubierre, pero esa tecnología aún no se tiene.
No, pero ya se está pensando en eso. O sea, si Sí, llegáramos sí, a desarrollarla, o la teletransportación, porque tú, ese claro. tipo Lo de más cosas, parecido es con moléculas teletransportadas cuánticamente. Pero con la tecnología humana eso puede ocurrir en 1000 años más, en sí, el caso de los seres sí. humanos. Pero ponte tú viajar con propulsión de antimateria o nuclear, eso puede ser en 100 años más. De hecho, actualmente ya se está probando, la NASA está probando vehículos que pueden viajar aproximadamente el 25% de la velocidad de la luz. Ya, que no es poco. Claro, Porque eso en el fondo serían 4, 8, serían como 20 años de viaje. claro. Sí. Ah, un poco más, Sí. pero el nombre de Pero la ciencia igual no había. esperemos 200 años. Sí, Si hay alguna ya cosa. es Ahora, no 25%, creo que tú y yo estemos claro. aquí. Bueno, tú acá nos hablas bueno, de este planeta de Próximo Centauri, y también hablas de este muy famoso, Kepler 442b, Sí, que es una super tierra que se encuentra a 1206 años luz en la constelación de Vida. Se salió en la tele sí. y se abrió todo una esperanza oh, tenemos otro planeta donde ir, ¿no? Pero en realidad, eso de los 1206 años luz es como que casi imposible, al menos con la tecnología que Para nosotros, conocemos. ahí ya tendríamos que usar tecnología de Alcubierre, curvar el espacio-tiempo y todo Claro, eso. claro. Pero eso son palabras mayores. Sí. Otro es. Pero un detalle Vale, de ese vale. exoplaneta es que es una super Tierra, pero es más habitable que la Tierra. La Tierra tiene puntaje de habitabilidad igual a 0.829, mientras que Kepler 442b tiene puntaje de 0.836. Y ese porcentual se refleja en qué? En la calidad del aire, Eso, no sé, las condiciones, por ejemplo, sí, atmosféricas, en la cantidad de alimentos que se produce, en las pocas, no sé, pues, terremotos, volcanes, animales que puedan ser claro. nocivos. ¿En eso se traduce se, cuando tú haces ese se, análisis? se traduce en todas las cosas, las cosas que tú dijiste, hay algunas que se pueden detectar con la tecnología actual, por ejemplo, si tiene una atmósfera donde hay oxígeno, y hay otras que no, como si tiene animales. Ya, Entonces, se refiere el puntaje solo a las cosas que sí podemos ya. medir. O sea, Entonces, que hay atmósfera, que hay es como a océano, priori es un buen planeta para vivir, sí. sin Pero, y lo importar lo otro. interesante es que si la Tierra tiene un puntaje de habitabilidad menor que el de Kepler, y sin embargo está habitada. Así que Kepler, como tiene un puntaje mayor, con mayor razón Claro, debería estar habitado. matemáticamente hablando. Sí, Acá otro, yo voy intentando hacerte preguntas para que la gente vaya entendiendo las cosas que estamos hablando. Acá tienes un K2 3D, que es un mini Neptuno, ubicado a 137 años luz en la constelación de Leo. ¿Qué es un mini Neptuno? Primero, cuéntame cómo es Neptuno y cómo sería este mini Neptuno. ¿De qué calidad de vida podríamos llegar a tener en un lugar como ese? claro. Bueno, existen los planetas, los típicos, que eran los rocosos, como la Tierra, como Marte, como Venus, como Mercurio, que son planetas relativamente pequeños. Y están los gigantes gaseosos, como Júpiter. ¿Ya? Los gigantes gaseosos tienen un núcleo sólido, por si acaso. ¿Ya? Ya. O sea, pero para llegar al Núcleo núcleo sólido se refiere que en el centro de ese planeta hay hay roca. roca y Sí. afuera ya hay gas, o hielo, o agua, no Hay sé. roca, después hay agua o algo líquido y después gas. Ya, ¿Ya? Esos son los gigantes gaseosos y los planetas rocosos. Pero, y se suponía que así era la distribución de planetas para otros sistemas solares. ya. ¿Ya? Pero se empezaron a descubrir casos intermedios, inesperados. O sea, que están entre los rocosos, más grandes que los rocosos y más chicos que los gaseosos. Entonces ahí surgió el término supertierra y el Ah, término mini Neptuno. Y los mini Neptunos son planetas helados o de hielo, ¿ya? Pero no de hielo de agua, sino de, por ejemplo, hidrógeno tipo hielo, CO2 en tipo hielo, etc. Entonces, K2-3D es un mini Neptuno, significa que es más chico que Neptuno y a la vez más grande que la Tierra. ya. Mira, acá tenemos otro Kepler, Mm, Kepler 440b, que también es una supertierra que se encuentra a 850 años luz en la constelación de Lira. claro. Parece que la zona de Lira es más habitable, ¿eh? Puede ser, ¿o no? Como que ese barrio es La mejor. estadística sí, pero igual la estadística puede estar influida por el tipo de tecnología de los seres humanos. Mm. Porque, por ejemplo, dada la tecnología actual, que por ejemplo puedes ver si pasa un planeta adelante de una estrella. Entonces ahí la luminosidad baja, ¿no es cierto? Ah, Pero si pasa la Tierra delante del Sol, la luminosidad apenas baja. mm. Entonces los planetas como la Tierra no son detectados de ese modo.
porque tiene que ser lo suficientemente grande como para que se note que la luna se bajó. Entonces, a lo mejor la estadística, eso que dices de mira, puede ser, pero también puede ser porque la tecnología humana claro, es ad hoc para encontrar ese siendo tipo. focal, Sí. evita que, o sea, no tiene esa capacidad de leer bien porque es focal. Claro. Es lo que veo de acá. Sí. O sea, lo que mis conclusiones dependen de cómo llego a las conclusiones. Claro. Sí. Entonces, como que yo concluyo por lo que estoy viendo. Quizás no es así, pero es lo que yo veo ahora. Ya, lo entiendo. Tenemos otro, mira, LHS 1140, que también es una super tierra ubicada a 41 años luz en la constelación de la ballena. Eso también está cerca. Sí, 41 años luz No, se puede decir cerca. Sí. claro, si mandamos recién nacidos, Sí. no sería tan terrible. Sí. Otro es COI 4878.01, que es gemelo a Gaia, así que es como gemelo a nuestro planeta. Sí. ¿No? Y Índice de semejanza terrestre. índice de semejanza terrestre 98%. Y se ubica a 1100 años luz en la constelación de Draco. Sí. Un tema de la constelación de Draco, Sí. para algunos que les gusta estos temas. Sí. Pero interesante que sea 98% semejante a la Tierra. Entonces, lo único que no se puede detectar, dada la tecnología que tenemos, es si está habitado. Pero la pregunta es, o sea, si se parece en términos de océano, atmósfera, etcétera, a la Tierra, en un 98%, entonces debería estar habitado. Y ahí la pregunta surge, Jorge, porque tú me decís ya, el planeta Tierra logró, estoy hablando científicamente hablando, ni siquiera estoy pensando en otras cosas. Científicamente hablando, el planeta logró este desarrollo que tenemos hoy en día, el ser humano, la tecnología, la ciencia y todo eso. ¿Cuánto es el símil de antigüedad de ese planeta con respecto al nuestro? ¿Tiene ese dato? Antigüedad como planeta similar, 4.500 millones de años. Entonces, por lo tanto, dentro de las mismas características y casi con el mismo nivel, también debería estar. Sí, debería. Con gente parecida a nosotros. Sí. O sea, ¿por qué se concluye eso? Porque si consideramos evolución, astronomía, biología, física, etcétera, las leyes funcionan de la misma manera. Si se espera un lapso de tiempo similar, se debe producir el mismo efecto, que sería una civilización inteligente como nosotros. Claro, entonces debería estar como nosotros, pero obviamente con un desfase en el tiempo, pero hay que pensar que si llevan una ventaja de apenas 1000 años, que no es nada en términos de 4.500 millones de años, con eso ya son casi como dioses para nosotros. Sí. Una ventaja de 1000 años. Algo así como los que bajan. No nos vamos a entrar en eso, que estamos hablando de ciencia. Sí. Mira, dentro de lo que tú nos compartes aquí, nos está hablando de Frank Drake, y esta fórmula que incluso está, tú mostraste ahí demás, incluso se pegan algunas poleras. A grosso modo, antes de que nos entremos, esta fórmula es muy utilizada como defensa o como defensa científica, por así decirlo, de la opción de que exista vida en otro planeta. Sí. Frente a muchos científicos que dicen que no. Esta fórmula es como, en el fondo, la bandera de lucha de decir, oye, sí, sí, sí. Ahora, ¿cuándo, cómo, dónde? Es otra cosa, pero sí. No es posible que no haya nada más aparte de nosotros allá afuera. Sí. Y esta fórmula, que es muy científica, yo la he visto en muchas personas que no son tan científicos, pero que la utilizan como un caballito de batalla, en el fondo, de la defensa de la vida en otros lugares del cosmos. Sí. Podemos explicar un poquito esta fórmula, porque acá la gente se pone un poco, se complica un poco por el tema de la ciencia. Entonces, en simple, dice, ¿quién es el número de civilizaciones que pueden habitar la galaxia y tener una comunicación posible con nosotros? Sí. ¿Ya? Pero partamos con la fórmula. Ese R y una estrellita. Y una estrellita, ¿qué dice? Sí. Bueno, esta fórmula nos ayuda a responder la pregunta de cuántas civilizaciones inteligentes como nosotros hay con las cuales nos podamos comunicar. Pero alguno puede decir cero, no hay más civilizaciones inteligentes. La pregunta es ¿por qué? Entonces, lo interesante de la fórmula es que cada factor va diciendo el por qué. Entonces, porque el valor numérico es difícil de estimar, porque deberíamos hacer estadísticas sobre todos los exoplanetas. Eso no se puede. O sea, no se puede con una tecnología actual. Pero sí va diciendo, mira, ¿por qué sí o por qué no? Es por esto, por esto, por esto. O sea, tu respuesta a la pregunta, ¿estamos solos en el universo? Que sí o que es no,
racionalmente se debe obligatoriamente basar en lo que estamos mostrando ahora. Estamos hablando netamente de ciencia, porque Claro. algunos que pueden pensar que esto es especulación, Sí. no es Sí. especulación. Ahora, el valor numérico es otra cosa porque no sabemos los valores numéricos de cada factor. Entonces, Drake en el año 1961, cuando dedujo esta fórmula, primero respondió el por qué con estos factores y después le asignó valores numéricos, valores supuestos. ¿Ya? Y esos supuestos fueron de acuerdo a la tecnología a la tecnología de 1961. O sea, y estos valores supuestos se conocen como los valores pesimistas, porque ahora, siendo que pasamos de 9 planetas que conocía Drake a 8000 que se conoce ahora, los valores cambiaron sustancialmente. ¿Ya? Entonces, ya, la respuesta a la pregunta, ¿estamos en un universo? Depende de, primero, R asterisco, que sería cuántas estrellas nacen al año en la Vía Láctea. Entonces, según Drake, era un valor de 1 a 5. ¿Ya? Valor pesimista 1, valor optimista 5. Y más o menos es de 1 a 5, pongámosle 2,5. A veces cuando uno hace el valor correcto se va el valor medio. Y con eso uno puede sacar una conclusión. Podría ser 2,5. Después el F de sub P, la fracción de aquellas estrellas que tienen planetas. Según Drake era un valor bajo, del orden de 0,3. ¿Ya? Pero con lo que se sabe ahora de astronomía debe ser un valor súper alto, debe ser 0.9999. O sea que, claro. Pero lo que quiere decir esto es, si se forma un planeta, una estrella, obligatoriamente el proceso crea residuos. No es un proceso perfecto. Y los residuos son los planetas. Los residuos de una estrella son los planetas. Que no, son residuos que no alcanzaron a formar parte de la estrella. Son los residuos del Sol. Exacto, ya. Un pedazo del Sol que se solidificó y que no alcanzó a ser parte del Sol es un planeta. Así que debería ser el valor real debería ser 0.99999. ¿Ya? Porque si es 0 para alguna estrella, o sea, si hay una estrella sin planetas, significa que el proceso de formación de esa estrella fue perfecto. Y eso es imposible. Tiene que haber residuos. Por una cuestión de entropía no puede ser así. Dale. Siguiente factor dice, N sub E, número promedio de planetas que potencialmente pueden aportar vida a partir de las estrellas. ¿Ya? Y eso sería la cantidad de planetas en la zona de recitos de oro, en la zona de habitabilidad. ¿Qué es la zona de recitos de oro? Claro. Explícaselo a nuestro público. Bueno, como decía el cuento de recitos de oro, si había un plato de comida muy frío, otro muy caliente y el último intermedio. Y ese era el ideal. Entonces, lo mismo con los planetas. Si estás muy cerca, el calor de la estrella no va a permitir vida. No. ¿Ya? Si está muy lejos, va a estar muy frío, tampoco. Pero si está en la zona de recitos de oro, que es el valor intermedio, entonces ya potencialmente puede tener vida. Y ojo, y acá estamos hablando, y este punto es importante, estamos hablando de nuestras condiciones de vida. Sí. No sabemos si desde la perspectiva humana. Claro, sí. No sabemos si existe porque decimos, bueno, puede ser hasta zona de recitos de oro hasta los 70 grados, a lo mejor. Pueden haber seres vivos que aguanten. Pero existen extremófilos. En la Tierra existen seres extremófilos que soportan temperaturas de más de 100 grados. Es decir, en la Tierra hay seres que soportan más de 100 grados. Los campeones que resisten las bombas atómicas. Las cucarachas, etc. ¿Sí? Y si en la Tierra hay seres que soportan más de 100 grados, porque en otro lugar no hay seres que soporten 1000 grados, 2000 grados, etc. Entonces esto es según el paradigma humano. ¿Ya? Siguiente factor es, por si acaso súper difícil que haya planetas dentro de la zona de recitos de oro. Esto es según el punto de vista de Frank Drake, ¿ya? Pero ahora se asume que el valor está entre 1 y 5. ¿Ya? O sea que debe haber exoestrellas, ¿ya? Con al menos un planeta en la zona de recitos de oro o con un máximo de 5. Y eso estoy hablando de planeta, porque también puede ser que haya un satélite que no es un planeta, pero un satélite que tenga que sea apto para albergar vida. Gracias, por ejemplo, a la gravedad de una estrella, de un planeta gigante en torno del cual gira, porque la gravedad va a hacer que se comprime y descomprima. Y eso genera calor. ¿Ya? Entendí. Bueno, después, sabiendo que es difícil que haya un planeta en la zona del recitos de oro, lo que sigue es fracción de planetas que están en la zona del recitos de oro y que desarrollaron vida. ¿Ya? Según Frank Drake, punto de vista pesimista, la probabilidad de eso es 100%.
O sea que si está en la zona de sitios de oro, si tiene las condiciones para tener vida, entonces debe tener vida. Y ese es el punto de vista pesimista. Y el factor que sigue es F sub i de esos planetas con vida, ¿cuál es la fracción de esos planetas que desarrolló, tiene o desarrollará vida inteligente? Punto de vista pesimista, eso es 100%. O sea que si tiene vida, tiene que tener, tuvo o tendrá vida inteligente. Vida inteligente lo entendemos como... Desde el punto de vista humano. Punto de vista humano. Desde que logra la rueda y el fuego en adelante. O un poquito más allá. Se podría decir que puede mantener sus ideas en forma, entre comillas, eterna. O sea, tener escritura. Ya. Con eso ya podemos decir que es inteligente. Porque si tiene escritura o algo equivalente, va a tener libros, si tiene libros, tiene educación, si tiene educación, tiene cultura. La cuneiforme también, no sé. Eso serviría. Ya, por eso ya puedes tener cultura. Ya. Cultura desde el punto de vista humano. Claro. Y lo que sigue ya empiezan a bajar las probabilidades desde el punto de vista pesimista, ¿ya? Que es el de Frank Drake. De esas civilizaciones inteligentes, ¿cuál es la fracción que desarrolló radiotelescopios, naves espaciales, televisión, etcétera, lo suficiente como para poder comunicarse? Entonces, según Frank Drake, es como 20%. Lo más probable es que si hay vida inteligente, se dediquen a la política, al fútbol, a la religión, a la filosofía, etcétera. Pero no, a quemar los cerros. También. Ahí la probabilidad baja como a 15%. Interesante porque en el fondo aquí ya hablamos de algo más profundo, porque generalmente cuando se discute en los programas de ciencia que aparecen por ahí o cuando en las mismas noticias, de las pocas noticias decentes que dan de vez en cuando, hablan de que existe la posibilidad de que haya vida en un planeta porque teníamos. Entonces acá ya estamos en un punto mucho más adelante. Sí, o sea, estamos hablando de seres que crean tecnología, sí, que logran comunicarse y que en el fondo tienen una sociedad desarrollada. No hablamos de un bichito que tiene el agua. Eso es. Entonces, cuando tú, por eso te decía, cuando tú entras a esta ecuación de Frank Drake, te saltáis toda esa discusión básica de que si el agüita tiene un bichito o no, y si algún día se irá a desarrollar. Claro. Interesante. Claro, por si acaso muchos científicos que estiman si hay vida inteligente o más inteligente que nosotros, muchas veces sus comentarios no utilizan la ecuación de Drake. Por ejemplo, dicen, sí, seguramente en el universo hay vida, pero máximo una bacteria, insecto. Oye, eso te iba a decir yo, porque yo también he escuchado científicos que dicen exactamente lo que tú te dices. No, las posibilidades de que haya vida en el cosmos son mínimas y probablemente si es que hay algo va a ser una bacteria en un charco de agua en algún planeta porque se dieron las condiciones químicas y físicas. Sí. Entonces, yo veo esta ecuación y se me cae esa posición. Sí. Entonces, porque aquí vemos que el punto de vista pesimista era, si está en la zona de recitos de oro, lo cual es difícil, entonces tiene que tener vida. Y si tiene vida, entonces tiene que tener vida inteligente. Y lo que sigue ya es distintos tipos de inteligencia. Y aquí se provoca como muchos que existen, pero que la gente a veces no cacha, no entiende. Existen muchos quiebres en la ciencia, existen las dos posiciones, porque el que te dice que con probabilidades puede haber un bichito en el agua es tan científico como el que te está utilizando esta fórmula. Entonces, la gente los profanos, como dicen algunos por ahí, como nosotros, ¿a quién le creemos finalmente? Sí. Yo creo que esas personas que te dicen que como máximo hay una bacteria, un bichito, le falta hacer el cálculo, porque hay trabajos donde se hace el cálculo y la cuestión es muy distinta. O sea, están los especialistas de esta fórmula que hacen simulaciones computacionales, que son astrónomos, que llevan la estadística, y la gente que conoce la fórmula, pero que los factores no los conoce. Entonces, no existe un movimiento o una agrupación científica que haya en el fondo buscado la contra de esta fórmula y te haya dicho, no, mira, esta fórmula está equivocada por esto, por lo tanto nosotros demostramos científicamente que está equivocada. No. Todos los valores que voy a mencionar más ratito están basados en gente que investiga esto y que publica en revistas que, por ejemplo, se llaman Journal of Astrobiología, ¿ya? Que es gente que investiga el tema y que utiliza, por ejemplo, simulaciones computacionales para estimar estos valores. ¿Y por qué no nos enseñan esto, Jorge, cuando estamos en la universidad, cuando estamos en el colegio? Si es algo tan simple de entender. O sea,
simple dentro de lo Es complejo, multiplicar probabilidades. pero es abrir la mente. Ponte Sí, tú a un niño que esté en, no sé, sexto básico, quinto básico, y le mostráis esto, y se lo explicáis así, abiertamente, dejando la duda. sí, Puedes crear un futuro científico con la misma duda de lo que estás escuchando, pero en los colegios estas cosas están como vetadas, como que no sí, te lo enseñan, como que sí. no, esto no. Sí, es porque el paradigma educativo se basa en afirmar que el ser humano es la medida de todo. Y eso no es así porque basta con saber que estos cálculos indican que pueden haber seres mucho más inteligentes que nosotros y ya no seríamos la medida de todo. ¿No? Y también nos encontramos con eso de que somos hechos imagen y semejanza de Dios. Mm. Entonces, ese es otro punto de que podemos tener. Sí. Pero bueno, sigamos. Bueno, los Eh, últimos dos factores sí, es F sub C, la fracción de esas civilizaciones con vida inteligente que se ocupa de hacer aparatos, de tener tecnología para comunicarse con otros planetas. Ahí la probabilidad más baja, puede ser como 15%. Y la última es factor L, que dice cuánto puede vivir esa civilización. Cuánto puede vivir, porque por ejemplo, dada vida inteligente, esa vida inteligente puede ser pero tan inteligente que llega a ser tonta, que inventa bomba atómica y que se autodestruye. Entonces claro. el factor L. El Hay, factor hay L unas historias que hablan de eso. Sí. El factor L se puede estar entre 1000 años, ¿ya? Que sería un punto de vista pesimista, y puede estar entre 100 hasta 100 millones de años, que sería el punto de vista optimista. Y ahora sí, el cálculo pesimista de Frank Drake fue de 20 civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea, Que no es poco. inteligentes como nosotros, que no es poco. Que no es poco. Pero los últimos cálculos basado en el conocimiento actual de exoplanetas, de bioquímica, cómo funciona la bioquímica para crear un entorno tipo Gaia, etcétera, da aproximadamente 30.000 civilizaciones inteligentes como nosotros. Con que el 1% de esos planetas no estén Sí, habitados, ya que no estamos absolutamente para nada solos. sí, Y con todo lo que implica, sí. lo bueno y lo malo, y el Y miedo todo también. esto es gente que lo calcula, porque la gente dice, no, mira, tiene que haber bacterias, bichitos. Hey, esas personas no han hecho el cálculo, porque cambia mucho la cosa cuando uno se va a hacer la estimación en forma rigurosa. Cuando sacamos la calculadora, no cuando lo hacemos por empatía, por emoción o por algo visceral. Entiendo. Oye, analicemos un poquito por qué llegaste a esto, porque el libro tiene sus partes. Obviamente no vamos a leer el libro, pero para que entusiasmemos a la gente que está escuchando y viendo, que a lo mejor se puede interesar y mejor quiera hurgar un poco en este libro. Sí. Aquí tenemos el índice de este libro, Planetas Habitables por el Hombre. Bueno, la introducción, y comienza con las necesidades humanas. ¿A qué se refiere con la necesidad humana? Claro. Agua, aire, Eso, comida. justamente, sí. Ya. Necesidad humana, atmósfera respirable desde el punto de vista humano o de la vida de la Tierra, ¿ya? Tiene que haber oxígeno, ni mucho ni poco. Las Si hay condiciones. mucho, tendríamos incendios forestales a cada rato, y si hay muy poco, costaría mucho respirar y todos seríamos chiquititos, Ya. como bacterias a lo mejor. Después habla de la introducción de la planetología en general. Imagino que analiza los planetas y la astronomía de esa Claro, época conocida. sí. Porque para que el planeta sea habitable, tenemos que poder caminar sobre el planeta. Tiene que ser un planeta rocoso. Ya. A eso se refiere. Después dice los parámetros astronómicos. Lo Sí. mismo, es un análisis Como astronómico por del tema. ejemplo la radiación que tiene que emitir la estrella, porque si es una estrella muy energética va a emitir radiación azul, violeta, ultravioleta, Y y eso porque destruye las a nosotros nos moléculas. mataría la Sí, ultravioleta. sí. Claro. La probabilidad de aparición de planetas habitables. Ahí ya se ingresa Ecuación de dentro de la 30, ecuación. todo Claro, eso. claro. Los candidatos más próximos, eso es interesante. Sí, Porque podríamos poner un telescopio a mirar específico a esos planetas que sí. son candidatos. Sí, lo interesante es que candidatos más próximos, como esto fue escrito en los años 60, no solo se conocían 9 planetas. Después pasó, de 9 pasamos a 8 y de 8 pasamos a 8.000. ¿Ya? Y estaremos enviándole señales a esos planetas Sin para quererlo. comunicarnos, pero queriendo. No se quieren. También el proyecto, las Voyager que llevan Sí. placas. Pero eso iba a Sí, perderse en el sí, universo. Yo lo hubiese mandado a. Ya, ese planeta es sospechoso, sí. ya, No, si lo mandémoslo. mandaron, pero va a llegar como 50.000 Ah, años. Sí, después dice movimiento en torno a las estrellas. claro, Bueno, lo mismo claro. la rotación y todo eso. Porque uno dice, bueno, si hay un planeta habitable, tiene que estar girando en torno a una estrella. Pero puede estar girando en torno de dos estrellas, ¿ya? Que parece que lo más común son estrellas binarias, no ¿Mm? estrellas como la del Sol.
O podría estar girando en torno a un gigante gaseoso, como en ciencia ficción el planeta Pandora de la película Avatar. ¿Sí? ¿Ya? Así que cambia mucho los cálculos. Después nos dice una apreciación de la Tierra. Claro. Es como, imagino que debe ser como una retrospectiva más filosófica que científica. Sí, ¿no? Sí. Que la Tierra, como planeta con vida, se tuvieron que conjugar muchas cosas, así que debemos estar como uno de los tantos seres vivos que habita la Tierra. ¿Ya? Los seres humanos deberíamos cuidarla y tratar de hacer que permanezca habitable. Bueno, y Porque costó mucho que llegar a esa situación. y ese punto está ligado con lo que viene el destino humano. Claro, el destino humano. ¿Quién sabe el destino humano? Sí. Bueno, aquí la podemos ver con este mapita, donde todo partió en África, surgió el Homo erectus, ¿ya? Pero el Homo erectus no se quedó ahí, ¿ya? En su ADN estaba explorando, ¿ya? Y pasó a Europa, después pasó lugares más lejanos como Norteamérica, Sudamérica, eh, Oceanía, ¿ya? Y en nuestro ADN está explorar. O sea, si está Marte, si está la Luna, en nuestro ADN muchas personas quieren llegar allá, allá y a las estrellas y más allá. Entonces, el destino humano debería ser eso. O sea, bueno, expandirnos sin ahí límite. arriba vemos esa cápsula llegando, parece A ahí de Marte. Marte, a Sí. Marte. Y de hecho hay, ¿cómo se llamaría? Amartizaje. Claro, Amartizaje. Sí. Y bueno, hay estas discusiones, dicen que son mentiras, dicen que son verdad, análisis científicos que están basados en las muestras que han obtenido, otros dicen que son mentiras, entonces estamos en esa época de la discusión de lo que se está haciendo, pero ahí hay un personaje además que nos entrega, un tremendo personaje, que nos entrega una frase re profunda, dice, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no es sano quedarse para siempre en la cuna. Claro. ¿Qué analiza usted, Jorge, de esa pequeña pero profunda frase del señor Elon Musk? Bueno, ahí está el ejemplo de que explorar está en el ADN de los seres humanos. Los españoles en el siglo XVI, cuando de España pasaban a Chile, hacían un viaje más o menos de medio año para gente con expectativas de vida de 40 años. Y medio año comparado con 40 años puede ser mucho. Sin embargo, estaba en el ADN de ciertos seres humanos, por ejemplo, los españoles que colonizaron América, ¿ya? Estaba en su ADN explorar y no detenerse ahí. Entonces, muchas personas actualmente les gustaría hacer de colonos en la Luna, en Marte, etcétera, y seguir con esta historia. Además que tenemos que entender un punto que yo alguna vez discutí en algún evento por ahí, que alguien me dijo, no, pero es que imagínate que es casi imposible que nosotros o alguien llegue en esas distancias interminables acá. Yo le dije, pero si hace algunos años atrás, no muchos, cruzar de España a Sudamérica eran Medio año. meses. Sí. Y si yo en esa época le hubiese dicho a algún, Y tu esperanza de vida era 40 años. claro, si yo le hubiese dicho a algún viajero, le hubiese dicho, no sabes qué, mira, yo cruzo a España en un par de horas y además yo vivo En avión. por lo bajo, claro, en una cosa que vuela, sí. me hubiese dicho, estáis loco, es imposible. Entonces, analizar la tecnología con lo que nosotros conocemos está bien, pero también hay que abrir un poco la mente a otras posibilidades y cosas que a lo mejor nosotros aún no conocemos, o que estamos recién empezando a conocer. Y si bien la estrella más cercana está a 4,23 años luz, que es Próxima Centauri, y uno dice, pero ¿cómo voy a viajar 4,23 años luz? Bueno, si viajas a la velocidad de la luz te demorarías 4,23 años, pero si viajas al 99% de la velocidad de la luz te demorarías como 4,3 años, que puede ser mucho para un humano, pero para un ser que viva 100 años, 120 años, 200 años, no es nada. Sería equivalente a lo que hacían los españoles, que se demoraban 6 meses de España a Chile, siendo que ellos tenían una expectativa de vida de 40 años, y lo hacían. Así que eso, mi querido amigo, espero que la gente que va a estar viendo este video le haya quedado más o menos claro lo que hemos hablado de este libro, interesante, que lo busquen. Tú me dices que está disponible en... Lo encontré en Mercado Libre y todavía hay copias. Ya, está disponible en Mercado Libre para los que quieran profundizar esta historia. Un poco conocer lo que está en el barrio, ¿no? No centrarnos solamente en nosotros acá,
claro. ver lo que está en el barrio, conversar de esto, que yo creo que si tú le conversas esto a un niño, creo que le abrí la expectativa Sí. de la visión del universo mucho más. Y agradecerte por haberme invitado a entrevistarte prácticamente Gracias a ti. en tu programa, porque este programa es de la entrevista de multiverso del programa de Jorge. Pero es un honor para mí siempre compartir contigo estas cosas tan interesantes que a la gente le Sí, gusta y a mí pues, también. Así que sí. Vale. eso, Jorge. Así que muchas gracias por tu Muchas gracias a invitación ti. y espero que la gente que está ahí le haya gustado este pequeño esfuerzo por un poco de cultura y un poco de ciencia al alcance de cualquier persona. Esto Sí. es Entrevistas del Multiverso, el programa de Jorge, y ha sido todo. Nos despedimos. Que estén bien. Buenas noches, buenos días.